En una palabra, yo diría que es transformación. A lo largo de mi carrera siempre he buscado transformar conceptos abstractos de la materia de economía para hacerlos más ajustables a la realidad, ¿vale? También he buscado, eso me ha surgido ahora después de la jubilación, he visto el potencial de la inteligencia artificial, lo he estado conociendo, lo he estado investigando y he visto un poco que se puede transformar la metodología docente, concibiendo la IA como un copiloto pedagógico. Nunca busco sustituir al profesor, sino que sea un copiloto. Y puede redefinir lo que es el aprendizaje y el rol del profesor en el aula. En definitiva, pues yo siempre he intentado hacer las cosas diferentes, transformar, y lo que busco es transformar la metodología del proceso de enseñanza, del aprendizaje, como he comentado, y he intentado también siempre transformar el potencial del alumno, sacar lo máximo posible del alumno. Yo en mi época docente he aplicado un montón de proyectos, siempre con los escasos recursos que teníamos los profesores, siempre he intentado aplicar recursos, entonces siempre he intentado ir más allá del típico libro de texto, he intentado que los alumnos vayan más de la memorización, ¿vale? Que pensaran, razonaran, analizaran y que vivieran la economía como algo más práctico, ¿vale? Entonces ha surgido, comentaba antes, que tras la jubilación he descubierto la inteligencia artificial y empecé a investigarla por mi cuenta, en plan autodidacta, y vi el potencial que tenía, sobre todo los asistentes. Y nada, entonces lo he visto que podía ser un aliado pedagógico. Entonces he visto que la IA puede simular escenarios complejos, analizar datos y que los alumnos experimenten la economía como en primera persona, ¿vale? Y al final esta metodología lo que busca es lo que yo hubiera querido hacer en mi época docente. No lo pude hacer porque cuando me jubilé por mi enfermedad, no existía la IA como está ahora. Entonces, esto es lo que me hubiera gustado hacer. Los GEN lo que hacen es convertir conceptos abstractos en experiencias reales, tangibles, problemas reales que se pueden resolver. Son simuladores, hay mucho simulador, entonces se puede transformar el aula como un laboratorio de ideas, se puede hacer multitud de cosas. ¿Y cómo lo podemos ver esto un poco? Mirar, por ejemplo, de la teoría a la práctica, ¿cómo se puede ver esto? En los relatos vivos del aula, que es otra mini colección que he creado, ahí pongo ejemplos prácticos. Por ejemplo, los alumnos de cuarto de la EXO pueden hacer un modelo Canvas, un modelo de negocios Canvas, pero desde el origen, desde cero, sencillo, lógicamente por el nivel que tienen, pero a través de los asistentes se les va guiando paso a paso y disfrutarían un montón. En segundo de bachillerato, pues también en los relatos vivos hago como que ellos actúen como ministros de economía. Se les pone un planteamiento de política fiscal y ellos tienen que tomar decisiones y el simulador o el asistente o el GEN, como le llamemos, que al final es lo mismo, les va dando resultados, simulaciones. Entonces un alumno puede decidir subir el gasto público, otro bajar impuestos y sale un reflejo en el PIB, la inflación. Entonces se sienten como, asumen otro rol, ¿vale? Y en segundo bachillerato también pues pueden hacer un plan de negocio, ser estrategas del marketing, se puede hacer de todo absolutamente, muchísimas cosas y al final esas ventajas a los alumnos les motivan mucho. Dentro de las ventajas que podemos nombrar, pues hay una personalización del aprendizaje, ¿vale? Pues cada alumno puede explorar escenarios únicos. Al asistente, un alumno le puede preguntar una duda que tenga, otro alumno le puede preguntar otra duda. Si un alumno tiene una cierta debilidad en algunos conceptos, él le pregunta. Entonces hay una personalización, ¿vale? Eso, ¿qué hace? Que el alumno trabaje en pensamiento crítico y sea más autónomo. A ver, lo que hay que dejar claro es que la inteligencia artificial no sustituye al docente. No tienen que tener miedo, me voy a quedar sin trabajo, ni de casualidad. Lo que se hace con los asistentes es que potencia el rol, ¿vale? Se amplifica, se transforma como en un nivel estratégico, ¿vale? No busca reemplazar, es un copiloto, yo le llamo copiloto pedagógico. Es como tener un copiloto, oye, te dedica a las curvas, el típico copiloto de coches, en este sentido. Y es un aliado porque potencia las capacidades del docente. Entonces, la inteligencia artificial asume tareas
que antes consumían mucho tiempo el profesor. Esto hay que dejarlo claro, yo soy profesor y los profesores que me escuchen lo saben, las horas que se echan en casa. No solamente son las horas que echamos en el instituto, sino en casa echas horas investigando, preparando, buscando. Pues esto te lo puede hacer la inteligencia. Principalmente libera al docente de tareas rutinarias y repetitivas y permite que esas tareas, que ese tiempo que recupera, lo puede dedicar a otras cosas más humanas y de alto poder pedagógico, ¿vale? Por ejemplo, ser un guía estratégico, puede plantear preguntas adecuadas, desafiar el pensamiento, estimula la reflexión de los alumnos en función de lo que establezca o le responda el asistente, facilita el debate, pues porque impulsa preguntas que hagan los alumnos entre ellos con la IA y con el profesor, se puede generar hasta debates entre las tres partes. También conecta con la realidad. El profesor puede aclarar o las cuestiones que plantee en la IA, pues darle un enfoque social, ético y medioambiental que la inteligencia artificial no hace. Entonces está ahí. Y al mismo tiempo, que es muy importante, va a ser un potenciador de habilidades, porque va a fomentar la creatividad de los alumnos, le va a ayudar en la resolución de problemas complejos, en la viabilidad de las ideas, va a trabajar habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, el análisis crítico. Entonces el rol de docente va a ser muy motivador, sobre todo para él también. Es lo que yo hubiera querido hacer en clase. Digo, a ver, la inteligencia artificial, ¿cómo lo habría hecho yo? Pues ahí está, reflejado en los relatos vivos, ¿vale? El profesor vea con la parte práctica de cómo se hace. La inteligencia artificial puede sonar así un poco raro, ¿vale? Pero los relatos vivos lo que hace es ver cómo se puede llevar a la práctica. Se pueden ver reflejados ahí, ¿vale? Entonces eso va a hacer que aumente un poco, un aumento exponencial de la motivación, ¿vale? Los alumnos van a conectar directamente la teoría con la realidad, el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía, también lo hemos comentado antes, y al final lo que hace es que los alumnos sean más autónomos, ¿vale? Tengan una capacidad para experimentar a su propio ritmo. Y lo que decíamos antes, van a adquirir unas habilidades para el futuro laboral. El ahorro de tiempo es fundamental, ¿vale? Ese ahorro de tiempo y el estrés que se genera van a ver de cerca como experiencias simuladas, son simuladas, pero bueno, están basadas en hechos reales, bueno, basadas en mi experiencia, quiero decir, ¿vale? Otra característica que pueden ver que la inteligencia artificial se puede aplicar de forma sencilla, no es nada complicada. Van a ver ejemplos claros y detallados de cómo se interacciona entre los alumnos, la IA y el profesor, y va a liberar mucho el rol del profesor para labores de mayor valor, como te decíamos antes, ¿vale? Va a potenciar a los alumnos que piensen más críticamente, analicen y se preparen activamente para el mundo. Y lo que busco también con esto de los relatos vivos era, pues, democratizar el acceso al conocimiento y animar a los docentes de que conozcan la IA como un aliado, no como un sustituto, como decíamos antes. ¿Y qué pueden encontrar los profesores? Bueno, pues hay un poco, describo lo que es la metodología, ¿vale? Donde desvelo cómo la inteligencia no es una herramienta, sino, como hemos comentado antes, el copiloto que hemos hablado, que puede cambiar la forma de trabajar del profesor, ¿vale? Optimizando su tiempo y elevando el nivel de aprendizaje de los alumnos. Ahí aparece también, bueno, incluyo los relatos vivos, que ya hay otro volumen, porque son relatos muy chiquitines. Cada librito, cada ebook son 3 relatos, uno para cuarto de la ESO, otro para primero de bachillerato y otro para segundo. Entonces he creado otro que también pues, son diferentes relatos, pero bueno, también puede ayudar. Van a encontrar unos podcasts que son muy prácticos, porque ya lo veremos más adelante un poco. Lo que hacen los podcasts es explicar pedagógicamente los ebook o las colecciones estas. He puesto vídeos tutoriales típicos de YouTube, pues de los que te pueden ayudar a manejar Gemini, GPT, Notebook LM, herramientas que pueden utilizar los profesores. También he creado otro apartado de una sección de recursos de inteligencia artificial, pues tipo libritos muy cortitos que también les ayuda a los profesores y más contenido, ¿vale? Todo lo que les pueda servir para desmitificar la inteligencia artificial en la educación y que sea más accesible, práctica y efectiva para los profesores. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es como si estamos hablando de la Liga Española, que es lo anterior, y nos vamos a la Champions, ¿vale? Entonces, estos asistentes ya son tipo Champions.
Entonces son asistentes avanzados, ¿vale? Es un nivel de integración de la inteligencia en el aula a otro nivel. Vamos a ver un poco cómo se diferencian un poco de los ya anteriores, que son muy buenos también, pero en este caso lo que se pasa es de la asistencia a la co-creación. En lugar de estos asistentes, en lugar de solo responder preguntas, estos últimos avanzados pueden generar material didáctico, diseñar problemas, redactar resúmenes complejos, ¿vale? En el libro, en el ebook que estoy haciendo, incluyo hasta relatos vivos, donde van a haber ejemplos, lo van a tener muy claro. Luego también hay otra diferencia, es que se pasa de la simulación a un análisis profundo. No solo recrean situaciones, sino que analizan información externa, noticias, datos, y pueden extraer conclusiones, sesgos, falacias, que para el alumno, hoy estamos bombardeados de noticias, es interesante y muy importante que sepan lo que les cuentan, si es cierto, si tiene sesgos, si no tiene. Y hay otra diferencia, que es que se pasa de la interacción básica a la reflexión guiada, ¿vale? Provocan que el alumno y el docente profundicen en la comprensión de la realidad, no solamente el alumno, sino también el asistente ayuda al profesor mucho. Hay veces que nos echa una mano, joder, pues esto no lo sabía, o lo planteaba de otra manera. Entonces fomenta mucho el pensamiento crítico y va más allá de la memorización. Entonces, estos son bien avanzados, que tienen capacidad de análisis y libera mucho tiempo y amplifica tiempo al profesor. Esto lo voy a recalcar un montón de veces porque yo como profesor he echado muchas horas y los docentes están echando muchas horas. Y esto va a transformar un poco el contenido didáctico de una forma avanzada y personalizada. ¿Qué valor tienen? Bueno, te voy a comentar así por encima los tipos de Gen avanzados que hay. Pues estoy trabajando en uno que se llama analizador de noticias económicas avanzadas. Pues tú le pones un enlace de una web o le pegas un texto y te analiza la noticia. Yo con los alumnos trabajaba artículos de clase y me llevaba tiempo porque tienes que leerte el artículo, ver qué pregunta le planteas. Pues tú pones en ese asistente una noticia, hasta te lo analiza, lo relaciona con los contenidos del tema que estemos tratando, incluso te genera preguntas para debate. O sea, lo que te llevaba 2 horas, en 30 segundos lo tienes. Luego también hay otro que es detector de sesgos y falacias, otro que es generador inteligente de actividades didácticas a medida, porque tú le puedes decir que te genere una actividad o un caso práctico para un alumno, un tipo de alumno, te lo genera. Hay otro que transforma datos numéricos, este es interesante, datos numéricos en narrativas comprensibles. Tú le puedes pasar a un alumno una tabla del PIB de los países de la Unión Europea con inflación, datos, y coger datos es un poco rollo. Entonces, un rollo porque tanto dato junto hay que saber interpretarlo. Pues este asistente te lo narra y te explica por qué ha subido el PIB o qué evolución ha habido, tal. Es curioso. Y lo que decía antes, en cada asistente hago relatos vivos. Pongo un ejemplo práctico, ya los relatos vivos los he incluido dentro del ebook. Entonces esto capacita al docente para ir más allá y se convierte en un docente aumentado, un super profe, podemos decir. Le permite transformar la inteligencia en una herramienta estratégica donde va a trabajar en análisis profundo, la creación avanzada de contenido didáctico y sobre todo va a optimizar su tiempo y sus recursos. Pues muy sencillo, los podcasts los ha hecho la inteligencia artificial. Yo no le he dicho lo que tenía que decir, para nada. Yo, por ejemplo, le subía a la inteligencia un ebook, digo, hazme un podcast. Y lo que hace, yo me quedé alucinado totalmente porque hace un análisis pedagógico muy, muy, muy acertado, ¿vale? Entonces son muy prácticos y didácticos. Complementan y profundizan el contenido de las colecciones, tanto de relatos vivos del aula como de Revolución a tu aula con asistentes de inteligencia artificial. Entonces es una forma de que el profesor conozca un poco la metodología que hay detrás de estos ebooks. No solamente ya, pueden ver los ebooks, pueden ver los relatos vivos, pero si encima te lo cuentan y es como un debate, pues es mucho más interesante. Al profesor le va a quedar mucho más claro cómo es esta metodología. Pues mira, yo te voy a contar, ahora te doy el consejo, pero en mi caso particular yo veía la IA
esto es un poco rollo, tal, hasta que empecé a cacharrear y vi el potencial, lo que te comentaba antes, que empecé a probar por mi cuenta hasta que vi que lo podía aplicar. Entonces mi consejo es, pensaba que era muy complicado y no es tan complicado, ¿vale? Entonces el consejo es que empiecen poco a poco, ¿vale? Es crucial desmitificar que no hay que cambiar el currículum totalmente, sino dar pequeños pasitos y con confianza. Se puede iniciar una actividad sencilla, como pedirle a un asistente que simule un caso práctico de un tema específico, y el profesor lo va a ir viendo, ¿vale? Pero lo fundamental es perder miedo, no hay que tener miedo, ¿vale? Probando no se va a estropear nada, no como la informática al principio pensábamos, esto si hago aquí algo la lío, no, aquí no se va a liar nada. Se pierde el miedo, que se familiaricen con la herramienta y sobre todo que vean la experiencia, que es lo que me pasó a mí. Yo empecé con los asistentes, probando en mi caso y vi el potencial que tenían los alumnos, entonces es eso. Y en segundo lugar también les podría decir que si les cuesta un poco el tema pues que se apoyen un poco en recursos que ya hay bastante. Bueno, hay recursos prácticos ya específicos y diseñados pedagógicamente. Tanto con los ebooks de Revoluciona tu Aula, con asistentes de IA, que están ya diseñados, una multitud de asistentes, no solamente asistentes, ya he diseñado también actividades complementarias para segundo bachillerato, proyectos de fin de curso, combinando distintos asistentes o gens. Luego se pueden complementar también los profes viendo los relatos vivos del aula, que eso les va a aclarar muchísimo y les va a quitar, yo creo que mucho el miedo. Y por último, si escuchan los podcasts, con lo que he comentado, yo creo que se les va el miedo y van a utilizar y van a ver el potencial que tiene esta metodología en el aula. Vale, para empezar, yo los he diseñado basándome en los currículos oficiales de ESO y bachillerato de contenidos mínimos. No me he centrado en los de por comunidades autónomas, he cogido los contenidos mínimos. Y luego, aparte, al ser un copiloto pedagógico, lo que se actúa aquí no es el centro, la IA no es el centro de aprendizaje, es una herramienta, ¿vale? Son herramientas que facilitan la experimentación y el análisis, pero siempre tiene que intervenir el alumno y el profesor. ¿Cómo logramos esto? Pues hay que hacer énfasis, enfocar la pregunta, centrarse en la pregunta y no en la respuesta. Hay que interpretar los datos que nos da la inteligencia artificial, ¿vale? Hay veces que nos da datos que no son correctos, pues hay que interpretarlos y hay que justificar las conclusiones que hace el alumno de este curso. Luego también hay un pensamiento crítico y debate. Se fomenta el análisis, el debate y lo que decíamos antes, hay que contrastar la información. Y aquí también, lo hemos comentado antes, se amplifica el rol del docente. Pasa a ser un guía estratégico, un facilitador que impulsa la reflexión, conecta la teoría con la realidad y aborda las implicaciones éticas, medioambientales y sociales, ¿vale? Entonces, esta metodología impulsa habilidades esenciales y lo importante de todo esto es que el alumno se convierte en protagonista activo. Pasan a ser pequeños estrategas, lo que decíamos antes, pueden ser políticos, empresarios. El rol del alumno se ve amplificado ahí. Siempre he tenido la convicción de que la innovación y la pasión por la enseñanza no tienen fecha de caducidad. De hecho, yo cuando estaba de baja, que al final tuve una jubilación por enfermedad, pero bueno, afortunadamente estoy bien, yo estando de baja estaba preparando clases. Yo para cuando me incorpore, que al final no me puedo incorporar, pero bueno. Entonces mi principal objetivo es inspirar y empoderar a los docentes, a los profes, para que vean que la inteligencia artificial no es una amenaza, sino es una herramienta, una oportunidad real y muy transformadora, ¿vale? Entonces yo quiero que eso quede ahí. Y ya por último, si esto fuera posible, me gustaría poner como una semillita que anime a los profesores a revolucionar sus aulas, ¿vale? Que haya una revolución, porque yo esto veo que podría ser una revolución. Una revolución no se hace de la noche a la mañana, lleva un tiempo, ¿vale? Entonces, es poner una semillita para que los profes intenten revolucionar sus clases, que va a ser mejor para ellos, mejor para los alumnos y mejor para el sistema educativo. Y que al final los alumnos sean ciudadanos más informados, competentes, éticos y sobre todo protagonistas activos en su futuro.